Bueno, vamos a ir dando inicio a este espacio de actualización profesional. Muy buenas tardes para todos. En nombre de la Facultad de Psicología y la Oficina de Egresados, por favor, el que tenga el micrófono abierto nos permite cerrándolo. Muchas gracias. En nombre de la Facultad de Psicología y la Oficina de Egresados, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan en este importante espacio de actualización profesional. Solicito amablemente mantener silenciados sus micrófonos mientras se lleva a cabo el desarrollo de la charla para evitar interferencias. Y asimismo les recuerdo a las personas que deseen hacer preguntas a la facilitadora, pueden escribirlas en el chat o también activar la función de levantar la mano para cederles la palabra. Entonces, para iniciar, le damos espacio a Nálida. Un momento, acepto a las personas. Para dar inicio a este espacio, les doy la palabra a Nálida Estrella Bedoya, quien nos estará acompañando con el desarrollo de la charla La vida en tiempos de pandemia. Ella es psicóloga, socióloga, especialista en gestión de la calidad universitaria y magíster en educación y desarrollo humano. También es docente e investigadora y miembro de la Asociación de Encuentros Psicoanalíticos de Medellín. Bienvenida, Nálida. Muchas gracias. En nombre de la Asociación de Encuentros Psicoanalíticos de Medellín, agradecemos a la facultad y a la Oficina de Egresados por esta invitación en esta tarde. Vamos entonces a compartir pantalla para que demos inicio a algunas reflexiones que he venido realizando precisamente en torno a esto que yo denomino la vida en tiempos de pandemia. Bien, podríamos más bien decir mi vida en tiempos de pandemia, porque si una reflexión tenemos que hacer hoy es que no solamente se está viviendo a nivel mundial y nosotros podríamos decir que es planetario, sino que cada uno de nosotros tiene una manera de verla, de vivirla, de sentirla, y eso es lo que más me ha llamado la atención, porque a pesar de que hay unas generalidades para cómo debemos asumirlas, hay unas particularidades que son las que uno tiene que rescatar en el momento que aparecen estas situaciones. Yo quisiera entonces hablar de dos situaciones iniciales para luego puntualizar en lo que a mí realmente me interesa. Inicio compartiendo con ustedes algunas consideraciones sobre la vida. ¿Y por qué algunas consideraciones sobre la vida? Porque nuestro gran planeta Tierra aún está lleno de vida. Y si ustedes recuerdan o ustedes escuchan en las noticias, hay una gran inquietud por los científicos de saber si existen vida en otros planetas. Yo no sé si existan o no existan, yo creo que sí pueden existir, serían muy distintas a la nuestra, pero sí hay una inquietud de si estamos solos o estamos acompañados. Lo importante aquí en esta consideración sobre la vida es que nuestra vida es una vida planetaria. Y una propuesta que yo creo que de pronto algunos de ustedes ya la han escuchado, y es que en estos momentos no debemos hablar que estamos en una epidemia, sino que estamos en una sindemia. Y quiero entrar pues como a explicar qué es eso de sindemia. Dentro de esas consideraciones de la vida hay una que es particular, que ya le he dicho, y es que nosotros tenemos un cuerpo cósmico, que es precisamente el que sustenta la vida planetaria y nos da la posibilidad de habitarla. Si no existiera ese cuerpo cósmico, como se denomina, yo creo que nosotros no podríamos vivir en nuestro planeta. Y esa vida en ese planeta, precisamente por ese cuerpo cósmico, tiene que ver también con ese origen de la vida. Y ese origen de la vida está siendo muy debatido todavía. Muchos científicos piensan que hace más de 4 billones de años. Y lo bonito de esto es que de esos 4 billones de años se originó en agua líquida. Cuando yo estuve mirando, y esto lo comparto con ustedes, tratando de entender qué era aquello del equilibrio, qué era estar en equilibrio, yo decía, bueno, ¿qué es eso de estar en equilibrio? Estaba leyendo en esos momentos algo sobre el origen de la vida porque siempre me ha inquietado muchísimo y había, digo textual, decía, la vida se origina en nuestro planeta en una charquita de agua tibia.
yo me quedé pensando toda la semana en la famosa charquita de agua tibia. Yo decía, tan simpático, o sea, primero es en el agua y segundo, la charquita de agua estaba tibia. O sea, que si estaba demasiado fría, 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 no podría haber vida. Y si estaba demasiado caliente, 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 tampoco podría haber vida. Quiere decir eso entonces que esa vida se fundamenta también como en una situación de equilibrio, a pesar de que hay momentos en que vaya a un extremo y al otro, como lo vamos a ver que está sucediendo ahora. Y esa vida planetaria también tiene diferentes formas de vida. Nosotros no podemos pensar que nuestro planeta solamente es habitado por los humanos, también hay otras formas de vida y esas otras formas de vida tienen un compromiso muy grande en esta situación en la que nosotros nos encontramos. Hay una visión científica para esa emergencia de la vida, sobre todo en el orden del humano, que yo creo que muchos ya lo hemos oído y que de alguna manera generó mucha controversia en su momento, todavía la sigue generando porque es una postura sumamente evolucionista. Esa postura evolucionista tuvo que conciliar en algún momento con ciertas ideas religiosas para poder entender el origen evolutivo de la vida, que la determina precisamente el naturalista inglés Charles Darwin. Él piensa que nosotros tenemos un sistema evolutivo y que dentro de ese sistema evolutivo hay una selección natural, y esa selección natural no solamente se hace con el más fuerte, sino también con una selección sexual. Yo aquí quiero hacer una anotación muy importante, y es que también se ha venido en los últimos tiempos debatiendo mucho la idea de la selección natural del más fuerte, porque se han encontrado, sobre todo comunidades, donde la forma de vida que permanece no ha sido porque exista la ley del más fuerte, sino la ley de la cooperación. Entonces, esa ley de la cooperación hace que si hay organismos muy débiles, de todas maneras, la cooperación hace que ese organismo, por medio de la alianza que se va formando, entonces hay una supervivencia. Y desde el punto de vista bioquímico, la vida puede definirse como un carácter que tiene muy especial, y es que es una materia que ha alcanzado unas estructuras moleculares muy específicas, y esas estructuras moleculares tan específicas en ese momento evolutivo, que es de alguna manera lo que se toca precisamente en el punto biológico, tiene una capacidad para desarrollarse, para mantenerse en el ambiente, para reconocerse, para responder a estímulos, para reproducirse y para tener una continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esa vida vista desde el punto de vista biológico es una estructura que permite que cada vez puedan haber adaptaciones, y en esas adaptaciones hayan también puntos donde haya una evolución, y en esa evolución hayan transformaciones. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la vida planetaria en estos momentos está sufriendo una transformación, y no solamente está sufriendo la transformación porque hay una situación biológica que nos está mostrando un camino de cómo estamos en este planeta, sino porque también hay otras situaciones que las que yo quiero hablar con ustedes, y por eso digo que no estamos únicamente en una epidemia, sino que estamos también en una sindemia. La epidemia, para que pasemos ya a entender la vida precisamente en estos momentos, y es la epidemia es una enfermedad que ataca a un gran número de personas en un mismo lugar y está durante un mismo periodo de tiempo. Entonces se denomina que tenemos una epidemia, y hemos tenido epidemias de gripa, hemos tenido, inclusive a los animalitos también les da epidemia, ¿no es cierto? Y la pandemia, que ya en estos momentos la Organización Mundial de la Salud, por su parte, señala que únicamente hay una propagación mundial de una nueva enfermedad. Entonces, cuando aparece una nueva enfermedad, ya no solamente es una epidemia, sino que es una pandemia, porque no sabemos absolutamente nada de ella, no sabemos qué está pasando, sabemos que está ahí, que es estacionaria, que se va a quedar un tiempo, pero genera de alguna manera mucha incertidumbre. Entonces la ciencia de alguna manera trata de responder qué está pasando con esto que es de orden biológico. Y la endemia ya sería el proceso patológico que se mantiene en forma estacionaria en una población por determinados periodos de tiempo, pero son sumamente prolongados. ¿Qué pasa entonces con el episodio de la sindemia? Porque
la propuesta, que me acojo al antropólogo, que me acojo, es porque yo pienso que no solamente podemos hablar de una sindemia, yo creo que tendríamos que hablar de algo más, y eso es lo que yo voy a proponer, ese algo más. Entonces, la sindemia es un concepto que fue concebido por primera vez por Singer. Él es un médico, es antropólogo, es estadounidense, y ya a finales de los años 90, él argumenta que cuando existen interacciones biológicas y sociales, y esas interacciones biológicas y sociales generan una situación problemática a nivel biológico, no podemos hablar entonces únicamente de una epidemia o una pandemia. Tendríamos que empezar a entender que hay un importante pronóstico y que el tratamiento ya va a exigir una política de salud. Y esa política de salud entonces no la podemos mirar de una forma monista. O sea, no podemos pensar que es solamente una situación y entenderla con el paradigma antiguo o el paradigma tradicional, que ha sido como una visión eminentemente médica. Afortunadamente, pues ahora los diálogos que se están haciendo logran entender que esta situación es mucho más grande que algo biológico. Yo quisiera entonces que viéramos un video. Catarina, ¿tú me haces el favor y nos pasas ese video? Sí, ya lo voy a transmitir. Ok, gracias. Profe, ¿me colabora dejando de compartir pantalla para yo compartir el video? ¿Por qué la importancia de este video? Porque tiene dos elementos que son importantes. Primero, porque nos va a hablar precisamente de esa propuesta sindémica, y fuera de eso, al final hay algo del video que yo también quiero pues como anotar. El COVID-19 no es una pandemia, o eso es al menos lo que plantean varios científicos que defienden que no estamos ante la evolución de una plaga como el sarampión, la influenza o la viruela. Los expertos aseguran que estamos en cambio ante sindemia. ¿Pero qué es una sindemia? ¿Qué cambia si esta crisis la llamamos de una manera diferente y sobre todo si enfrentamos al virus con un enfoque distinto? Eso es lo que te vamos a explicar en este video. Más de 1 millón de vidas en menos de un año. Ese es el devastador saldo al momento del COVID-19 que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia en marzo de 2020. Y desde que el virus comenzó a expandirse alrededor del mundo, el enfoque para combatirlo ha sido uno: cortar las vías de transmisión viral, controlando así la propagación del patógeno. Cuarentenas, cierres totales de economías, toques de queda, suspensión de clases y distanciamiento social son algunas de las medidas que se han implementado para evitar esta enfermedad infecciosa. La ciencia detrás de estas medidas ha estado sustentada en modelos matemáticos y una perspectiva epidemiológica clásica. La estrategia de imponer cuarentenas, por ejemplo, tiene siglos de antigüedad. Pero para un grupo de científicos, el tratamiento de esta enfermedad tiene que ir más allá, porque de hecho el coronavirus ha demostrado ser más complicado. Por eso en la revista The Lancet, una de las más prestigiosas publicaciones de medicina del mundo, aseguran que el COVID-19 no es una pandemia, sino una sindemia, y que es necesario entenderlo para cambiar la manera en la que nos estamos enfrentando al virus. Bueno, ¿y qué es una sindemia? Este concepto surge combinando dos palabras: sinergia, que es un término muy utilizado en la medicina para describir cooperación, y pandemia, que es cuando una enfermedad epidémica se extiende a muchos países. El término sindemia fue acuñado por el antropólogo médico estadounidense Merrill Singer en los años 90, básicamente para explicar una situación en la que dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades. En una entrevista con BBC Mundo, Singer dijo que el impacto de esta interacción está además facilitado por condiciones sociales y ambientales que juntan a estas dos enfermedades o hacen que la población sea más vulnerable a su impacto. Y es exactamente lo que hemos visto que ocurre con el COVID-19, donde las personas más vulnerables a morir o enfermar de gravedad son también aquellas con otras enfermedades como cáncer, diabetes, problemas cardíacos o con obesidad. Y también se ha observado que la enfermedad ataca desproporcionadamente a comunidades empobrecidas, de bajos ingresos y minorías étnicas.
donde además son más frecuentes las enfermedades como la diabetes o el sobrepeso consideradas de riesgo. Por ejemplo, en Estados Unidos tienes el doble de probabilidades de morir de COVID-19 si eres negro. Lo mismo en Reino Unido. O en Perú, el país con más muertes per cápita del mundo, epidemiólogos determinaron que el impacto es mayor en los distritos con niveles socioeconómicos más bajos. Ojo, los expertos advierten que no se trata solamente de la suma de dos enfermedades. Las sindemias se caracterizan por interacciones biológicas y sociales entre diferentes condiciones, y son estas interacciones las que aumentan la susceptibilidad de una persona a una enfermedad determinada. ¿Y en qué podría cambiar este término el tratamiento que se le está dando al coronavirus? Pues fundamentalmente en la estrategia. Para Richard Horton, el editor de la revista The Lancet, no se puede pensar en luchar o eliminar el coronavirus sin luchar directamente contra esas enfermedades no contagiosas como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, las cardiopatías o el cáncer, y que si no se actúa para contenerlas, tampoco podrá contenerse el COVID-19. El experto asegura que el COVID-19 ha demostrado que la lucha contra estas enfermedades no debe estar solamente en los planes de países ricos, pues para los 1.000 millones de personas más pobres del mundo, estas enfermedades representan un tercio de sus padecimientos. Otros investigadores, como Tiffany Kenny, investigadora de la Universidad Laval en Canadá, sostienen que hacer frente al COVID-19 desde el punto de vista de la sindemia permitirá fijarse no solo en la enfermedad infecciosa, sino también en el contexto social en el que se propaga y se potencia. Y cada vez más científicos coinciden con esto. Básicamente plantean que lo que hay que eliminar son esas estructuras que hacen que a los pobres les resulte más difícil acceder a la salud o a una dieta adecuada. Por eso advierten que mientras los gobiernos no diseñen políticas y programas que ayuden a revertir estas desigualdades, las sociedades no estarán seguras frente al COVID-19. Y científicos como Horton incluso aseguran que una vacuna o un tratamiento fracasarán si no se resuelven estas disparidades de fondo. En otras palabras, si seguimos enfrentando al COVID-19 como una pandemia, en lugar de atacarlo como a una sindemia. Bueno, ¿y qué piensas tú de este concepto de sindemia? Déjanos aquí abajo tus comentarios, que siempre los estamos leyendo. Y también te vamos a dejar en la cajita de descripción de nuestro canal de YouTube el link al análisis que hace la revista The Lancet. Bueno, ustedes se pudieron dar cuenta, hay una visión de cambio de paradigma. Y yo me atrevo a decir que nos quedamos cortos. Hemos oído mucho que los seres humanos somos biopsicosociales. En clase yo a mis estudiantes les he dicho, es que no solamente somos biopsicosociales, somos también trascendentes y tenemos diferentes formas de trascender. No existe una sola forma de trascender, hay muchas maneras de trascender. Y en esa forma de trascender nosotros vamos buscando formas de estar precisamente en el mundo. Entonces, yo pienso que no solamente es un problema de orden biológico y de orden social. Es un problema que tiene que atender la salud psíquica. En estos momentos, si nosotros pensamos que solamente lo biológico y pensamos que solamente las estructuras sociales, creo que eso nos va a rebasar. Y es importante entonces, y aquí hay un elemento que me ha ayudado mucho a mí y es el texto del malestar en la cultura. Si en algún momento, al menos histórico para mí, me ha tocado comprender eso que yo siempre he denominado lo psicosocial, es precisamente en estos momentos donde no solamente podemos mirar la parte individual, sino que hay que mirar eso que nosotros somos como sujetos en un contexto social y eso de alguna manera también cómo repercute en nosotros y en nuestra vida anímica. Ese texto del malestar en la cultura tiene muchos que decirnos, ahora voy a retomar como algunas cosas. Si nosotros entonces miramos que estamos en una sindemia y que haya factores de orden social, de estructuras que nos están tocando, nosotros tenemos que empezar entonces a hacer los cuestionamientos. Y uno de esos cuestionamientos es qué tan preparado estoy para tramitar esa situación. Porque es la pregunta que tengo que hacerme. ¿Qué tan preparada estoy yo para poder tramitar esta situación? ¿Con qué recursos cuento? Porque aquí la respuesta amerita pensarse desde un contexto personal, social
y cultural. Miren que hemos salido de una zona de confort y esa manera cómoda que nosotros traíamos y que nos permitía tener una percepción y una mirada cómoda de la vida cotidiana, inmediatamente nos cambia y nos cambia con un aislamiento. Y ese aislamiento nos lleva a una no tener certeza porque no sabemos de qué se trata. Ahora nos han dicho muchas cosas, pero igual vuelven y nos dicen tiene esto y tiene lo otro. Entonces nos aislamos sin la certeza del cómo ni cuándo terminará esta situación. Yo he escuchado mucho, sobre todo las personas con las que comparto o a las personas que atiendo, ¿cuándo vamos a terminar esto? Ya estoy cansado, mire que llevamos un año y esto se va a prolongar muchísimo más. Entonces, en esa prolongación, en ese aislamiento, ¿qué está pasando con nosotros como actores planetarios, como sujetos sociales? Es que no solamente la sociedad, es que no solamente el virus que está allí, es que hay una crisis de confinamiento y esas crisis de confinamiento en estos momentos no podemos evaluarlas porque no han terminado, porque son muchas. Ahora nosotros aquí en Medellín tenemos el 4x3, entonces antes teníamos que son 8 días. Tenemos una situación, oímos las noticias, entonces estamos en una incertidumbre. Por eso en estos momentos el llamado mío en esta situación de la vida en pandemia es que pensemos en lo psicológico. Pensémonos no solamente como seres biológicos o como seres sociales. Pensémonos que nosotros también somos psíquicos y necesitamos una protección en nuestra salud mental, porque no solamente es suficiente las coexistencias de cargas sanitarias en las poblaciones en transición, como uno las ve, por ejemplo, en las noticias, o los aspectos socioeconómicos y contextos culturales específicos que están sucediendo, o los marcos conceptuales que nosotros estamos manejando para poder comprender los factores de riesgo, los programas que de alguna manera se vienen implementando para la prevención y la intervención, para precisamente abordar las comorbilidades biológicas, sino que es muy importante la atención en la salud mental. Entonces, ¿qué pasa en la vida en pandemia? Lo que pasa en la vida en pandemia es que nuestras estructuras psicológicas y nuestra salud mental está suponiendo que no solamente hay una crisis sanitaria y social y económica, el espacio-tiempo personal. Tenemos que preguntarnos por ese espacio-tiempo personal. Ese espacio-tiempo personal ha cambiado completamente y eso hace que la manecilla del reloj, que de alguna manera tenía como una continuidad en la cotidianidad para nosotros, tenga una forma de moverse diferente. Porque aquí, por ejemplo, yo estoy acá y esto es sumamente impersonal, porque yo sé que detrás de esta pantalla hay muchas personas. Ustedes me están viendo a mí, pero yo no las estoy viendo a ustedes. Yo solamente estoy viendo una pantalla o veo algunos grafiquitos con algunos nombres o algo, pero ¿quién es la otra persona que está ahí? Sin embargo, estoy en un espacio y en un tiempo que ya no es el espacio y el tiempo del auditorio, que ya no es el tiempo que transcurre cuando yo miro al otro cara a cara, es el tiempo que transcurre cuando yo estoy mirando a una cámara y parece que no estuviera mirando sin un ojo que me mira para que ustedes también de alguna manera me puedan mirar. Entonces yo tengo que empezar a preguntarme con ese espacio-tiempo personal, ¿qué ha pasado con ese espacio-tiempo personal? Nosotros teníamos una cotidianidad marcada en un espacio-tiempo donde nos levantábamos a cierta hora, sabíamos que salíamos al trabajo, que luego regresábamos a casa, pero habitábamos otros espacios, salíamos del espacio de la casa y habitábamos otros espacios. Ahora los podemos habitar, pero los habitamos de una forma muy distinta, porque los habitamos con límites y frustraciones. Y esos límites y frustraciones es que estamos limitados, ya no tenemos la misma libertad para salir y decir, es que miren, mi rostro está descubierto, sino que mi rostro en estos momentos tiene un tapabocas. Afortunadamente en estos momentos no tengo que llevarlo y ustedes no me ven de tapabocas, pero si yo salgo a la calle yo no puedo salir sin un tapabocas. Entonces yo salgo con una máscara protectora, pero esa máscara protectora también me puede generar a mí una situación de limitación y de frustración. Entonces yo tengo que pensarme cómo manejo yo los límites, cómo manejo yo las frustraciones,
porque si yo no sé manejar mis límites y no sé manejar las frustraciones, mis angustias van a ser mayores. Entonces tenemos que preguntarnos también por eso, ¿qué está pasando con nosotros como sujetos, como personas? No solamente con mi organismo, porque es que de alguna manera el aislamiento individual y el recurso que tenemos del discurso científico nos da a nosotros la posibilidad de decirnos que nos vamos a proteger y que nos están diciendo que es porque tenemos que protegernos. Sin embargo, ¿qué queda de fondo? Quedan de fondo dos cosas que son muy complejas. La una, el cuerpo, y la otra, la muerte. Es un cuerpo que nosotros tenemos, pero es un cuerpo que también está representado, pero es un cuerpo que se puede infectar. Entonces es un cuerpo que nos está recordando a nosotros que algo malo nos puede suceder y que de alguna manera hay un límite, o sea, que está la muerte. En estos momentos la vida cotidiana nuestra es una vida tanática completamente, o sea, hay una pulsión de muerte por todos los lados. Si tú entras a los noticieros, tú vas a ver los presentadores con tapabocas y eso inmediatamente te va a referir a la muerte. Si tú sales a la calle y ves a las personas caminando y las ves con sus tapabocas, inmediatamente te refieres que hay algo que te puede hacer daño y te puede matar. Si tú estás en tu casa y sientes que alguien tose o que alguien no puedes, si yo voy a decir que voy a salir, es decir, en estos momentos la vida cotidiana es una vida que está dada precisamente por la pulsión de muerte. Entonces, por eso esas formas de relacionarnos nuestras van creando unos vínculos donde nos reclaman cuál ha sido ese espacio personal que yo he creado y he construido a través del tiempo y cuál ha sido ese sistema de comunicación que he construido no solamente conmigo y con los otros, como algo que me va a permitir a mí sostener o contener una situación que me está recordando a mí que yo soy finita, que yo no soy infinita. Si nos vamos a divertir, que es una de las cosas que tenemos que hacer, divertirnos, porque los seres humanos somos seres lúdicos también. Entonces, la diversión, ¿con qué la vamos a hacer? Y eso ya toca entonces con la parte de la economía. Y por eso nosotros escuchamos en las noticias que los sectores económicos de la diversión están preocupados. ¿Qué está pasando? Entonces, mire que esto no es una cosa solamente biológica. Esto no es una cosa solamente del sistema económico. Esto es una cosa que está tocando con nuestra esencia como seres humanos, que está tocando con esa cotidianidad que de alguna manera ya Freud en algún momento lo decía, que esa cotidianidad es la forma como nos vamos a sostener nosotros y esa forma como nos sostenemos nosotros nos da un lugar para desplegarnos en cómo somos. Y eso puede generar de alguna manera algo que nos puede atormentar o que nos puede recrear. Y en estos momentos esa cotidianidad no nos está recreando, esa cotidianidad nos está atormentando, nos atormenta para viajar, para estudiar. Quienes tienen hijos pequeños en sus casas, ya ustedes creo que están escuchando lo que los niños ya nos están diciendo, es decir, ya estamos cansados, ya no queremos más, ya queremos salir. También encontramos algunos que lo han tomado con mayor diversión y sus padres también han sido contenedores y el ambiente y la vinculación también les ha permitido. Entonces ese trabajo que se hace en la casa, que ya no salimos en esa parte laboral, también entonces nos está mostrando otra cosa. Eso nos dice en cómo estamos, cómo pensamos y cómo nos estamos comportando en el día a día, porque entonces eso a qué nos invita. Eso nos invita a replantear la cotidianidad. Y recordemos que la cotidianidad son precisamente esas formas en las que nosotros estamos a diario viviendo. Y en esa cotidianidad que algunos han logrado adaptarse, porque tenemos un nivel de adaptación muy grande como especie, pero también tenemos que mirar qué recursos tenemos, no solamente biológicos, sino psicológicos. Entonces, lo que se presenta en estos momentos, al menos lo que yo más he escuchado, situaciones de estrés, situaciones de ansiedad, miedo, soledad, depresión, alteraciones del sueño. Y yo siempre me pregunto, entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? Detrás de todo eso hay una realidad psíquica que nos tiene que sostener. Porque entonces, ¿qué hay detrás precisamente de esta pandemia como humanos? Más que el virus, es el miedo. Es el miedo que es invisible y que de alguna manera pareciera ser que no se dijera, pero está ahí. Recuerden lo que yo les decía en la cotidianidad, es que el mero hecho de yo llevar una máscara, el mero hecho de yo llevar algo que me cubre,
que me dice que me protege, pero ¿de qué me está protegiendo? Me está protegiendo de algo que me puede hacer daño. Y eso que me puede hacer daño no solamente va a hacer daño en mi cuerpo, es que va a hacer daño alrededor de los que están conmigo. Pero es que no solamente es alrededor de los que están conmigo, es que eso va a afectar otras situaciones. Entonces, más que el virus, es el miedo. Por eso mi llamado en estos momentos de la vida en épocas de pandemia es a que recuperemos y cuidemos nuestra salud mental. Fundamental cuidarla. Miren, yo he escuchado a médicos angustiados porque están manejando, no digo que todos, pero algunos están manejando un conflicto. Y el conflicto es un conflicto muy socrático, muy del sentido de yo le dije sí a salvar la vida. Pero entonces, ¿qué vida estoy salvando yo en estos momentos? Estoy salvando la vida de mi paciente, estoy salvando la vida mía, estoy salvando la vida de mi entorno. Yo en estos momentos estoy viviendo, no estoy viviendo en mi casa. En estos momentos estoy viviendo en un hotel, doctora. Yo llevo tantos días sin comunicarme con mi familia, o si lo hago es por teléfono. Y eso es una carga emocional muy grande. Entonces, tenemos que cuidar nuestra salud mental. Es cierto que tenemos una exposición y tenemos que tener en cuenta las noticias y lo que está pasando y lo que está sucediendo, y es importante estar enterado de lo que pasa. Pero lo que nosotros escuchemos, tenemos que escucharlo con recomendaciones de las autoridades nacionales y locales. No es lo que me dijo fulanito. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en el chat, los chats de los grupos que uno tiene, eso le llega a uno constantemente. Entonces el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, y eso a mí me hace eco para recordarme todos los discursos que circulan en estos momentos en el mundo, sobre todo en esta situación en la que estamos. Circulan una infinidad de discursos y la pregunta es, ¿quién tiene la verdad? Yo pienso que la única verdad que hay aquí es que hay un bicho y que ese bicho nos está haciendo daño. Si nosotros nos queremos preguntarnos si vino de un animalito, si fue creado en un laboratorio, si es que se trata de lo que habían dicho hace mucho tiempo, una guerra biológica, en fin, independiente de todo eso, la realidad cotidiana es que existe un bichito y que ese bichito nos está haciendo daño y que de alguna manera no tenemos un contacto seguro social y que necesitamos tener un contacto seguro y que tenemos que evitar el alcohol y las drogas y el control del tiempo en la pantalla y que no podemos abusar de los videojuegos y que tenemos que utilizar adecuadamente las redes sociales y que tenemos que estar en un apoyo social constante y que tenemos que apoyar a los profesionales sanitarios. No tenemos por qué discriminar, tenemos que estar positivos, pero lo más importante precisamente es reconocer que en estos momentos hay un malestar en la cultura. Y ese malestar en la cultura, la ciencia se quedó corta para decirnos a nosotros cómo tenemos que actuar. Somos nosotros con esa responsabilidad psíquica que tenemos que intervenir precisamente para cuidar nuestra salud mental y la salud mental de los otros. Ya Freud lo dijo, hay engaños y hay engaños muy grandes y esos engaños nosotros tenemos que aprender a descubrirlos para saber cómo nos tenemos que proteger y cómo nos tenemos que cuidar, porque es real, el bicho existe. Mire que nosotros constantemente estamos mirando, no hay, vuelvo y repito, esta reflexión que yo quise hacer y más que yo quiero es conversar con ustedes la vivencia precisamente de esta situación. La vida en pandemia, no hay salud sin salud mental. Entonces no es solamente pensar que el problema es biológico y el problema es social. No, el problema es de salud mental. El problema es que nos está no reclamando como actores sociales para nosotros cambiar el paradigma y de alguna manera como agentes de cambio no permitir que esta situación tan ática, esta situación pulsional que pulula por todos los lados, no nos permita a nosotros sacar también esa otra parte que tenemos, que es esa parte creativa, que es esa parte de podernos exponer y de poder entonces decir, no perder la fe
y es una fe de alguna manera no ciega, sino permitirnos como humanos seguirnos recreando precisamente en la cultura, porque la cultura tiene las instituciones tienen un llamado, el llamado de las instituciones es satisfacer las necesidades de cada uno de los seres humanos, y en estos momentos es muy triste uno mirar que invierten más en material bélico que en salud. Entonces esos desequilibrios que hay también en esa angustia que podemos vivir frente a eso, ¿cómo lo vamos a enfrentar? La idea mía precisamente es conversar con ustedes. Yo solamente planteo esta reflexión que estoy haciendo, pero de verdad que me gustaría escucharlos para crear de alguna manera cómo estamos viviendo la vida en pandemia hoy. ¿Quién se atreve? ¿Aló? Sí, Luisa. Buenas, sí, muchas gracias por la invitación, me ha gustado mucho. Eh, bueno, yo como lo he estado viviendo, pues yo soy profesora, estoy trabajando desde la virtualidad. Personalmente, yo la verdad a mí me gusta mucho este trabajo así. Por un lado me gusta, por el otro no, que es lo malo de trabajar así uno como profesor, que todos los chicos no se pueden conectar y que uno ve que los papás muchas veces son los que están haciendo el trabajo. Entonces eso es lo negativo, ¿cierto? Y que uno a través de las guías y todo, uno no puede mirar pues como el proceso real de aprendizaje en los chicos. Esa es como la parte negativa, ¿cierto? Pero por otro lado, digo que pertenezco al grupo de los privilegiados, porque como está esto, con este asunto del pico que siempre va para arriba, que tantas mutaciones, tantas cosas, yo digo que es un privilegio para uno estar acá y yo me lo he tomado así. Y desde esa perspectiva, yo la verdad no me he estresado, yo no me he enloquecido estando acá, pues aparte de eso soy introvertida, entonces puedo disfrutar más la soledad o estar acá, ¿cierto? No soy de las que necesito tanto estar afuera, creo que es más complicado para los que eh, su comodidad o su vitalidad depende de estar saliendo, creo que ahí sí, ¿cierto? Eh, pero la verdad yo hasta ahora he tratado pues como de verlo desde esa perspectiva, entonces hasta ahora he estado bien. Ahora lo que a uno lo enloquece son estas noticias, más que las noticias es ver que en la cotidianidad, o sea, antes era muy raro, ¿cierto? Cuando uno escuchaba que alguien se había muerto de COVID, por allá en las noticias, por allí como a 20 cuadras, y ahora ya es en la familia, al frente, en toda la cuadra, todas las casas ya han tenido personas así, entonces eso sí lo altera a uno un poco, pero trato de mirar el lado bueno y es que estamos pues acá y que uno puede tener más cuestiones pues como para cuidarse un poco más y por ejemplo esta charla, ¿cierto? Uno tiene esta situación hizo que muchas cosas se volvieran más asequibles, ¿sí? Este año no sé qué pasó, pero el año pasado, por ejemplo, la cantidad de cosas que hicieron a nivel cultural que uno nunca imaginó acceder, ver, ¿cierto? Y era gratuito, entonces hay otras cosas, sin negar todo el efecto negativo, porque es innegable y lo que le doy más ahora no pasa un día sin que uno escuche de alguien cercano o de alguien o de algún conocido que ha pasado por esa situación, ¿cierto? En la misma familia, pero personalmente no me lo he tomado a mal. Muchas gracias. Gracias a ti, Luisa. Está Lorena, está Cecilia y está Fernando con la manito alzada y está Ricardo. Vamos con Laura. Gracias. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches a todos. Yo fui estudiante tuya en el 2011 y tuve la fortuna de estar contigo en la clase de psicología social. Y me acuerdo mucho de ti porque pasó lo del 11 de septiembre, al otro día tuvimos clases contigo, entonces eso fue como una cosa muy sensacional. Profe, escuchándote, yo
no puedo dejar de sentir un poco de vergüenza. Y cuando dices que estuvimos y que hemos estado en una zona de confort, porque de alguna manera yo personalmente me acomodé. Yo estaba en mi vida laboral, unas semanas antes de firmar contrato me di cuenta que estaba en embarazo, entonces no pude firmar contrato, entonces llegó pandemia, entonces yo simplemente me quedé en mi casa estudiando, leyendo, haciendo cosas de la casa, entonces no vi como mayor problema. Simplemente tengo que cuidar a mi bebé, me tengo que cuidar, y creo que me desconecté de esa realidad que tú dices de las otras personas. Y cuando alguien me llamaba y me decía que estaba estresado, que estaba angustiado, que qué miedo el COVID, yo no lograba dimensionar por qué tanto estrés, porque de pronto pensaba que iba a ser más a corto plazo lo que iba a pasar, ¿sí me entiendes? Entonces como que de alguna manera sí, a través de esa charla me permites como tocarme y decir, ¿verdad? Mucha gente está sufriendo y de pronto yo lo que hice fue encerrarme en mi casa, en este momento tan bonito que voy a tener a mi bebé, simplemente me angustié cuando tenía que ir a la clínica y no más, vivo en un municipio, entonces puedo salir más fácil que cualquier otra persona que iba en la ciudad. Entonces, profe, de alguna manera vemos unas personas que de verdad no estamos muy contactados con lo que está sucediendo en el planeta, simplemente nos acomodamos a nuestra urna de la casa, todo está bien, las noticias son horrorosas, entonces no vemos noticias y de alguna manera eso no nos permite pensar ni siquiera que estamos en pandemia o en sindemia, sino que simplemente tenemos unos mínimos cuidados, pero tratamos como que de no trascender y de olvidarnos de que eso está sucediendo. Y ahí la falta de caridad y nos estamos volviendo demasiado indolentes. Y lo estoy hablando es por mí personalmente. Gracias, profe. A ti, mil gracias. Cecilia. Buenas noches. Buenas noches a todos y a Nálida, que también fue mi profe en algún momento. No sé si me recuerdas, pero yo sí te recuerdo mucho. Gracias. Por la excelente profe que eres y pues por todo el aprendizaje que puede tener uno contigo. Con respecto a la pregunta que haces de cómo estamos viviendo esta realidad, entonces, a ver, empiezo pues como en términos personales. Digamos que pues de todas maneras, pues por más, pienso yo pues que por más tranquilo que uno sea y bueno, revisar como todas esas herramientas que tú planteas, pues que uno como psicólogo a veces pues como que dice, bueno, tengo ciertas herramientas, sin embargo, es bastante difícil por lo que tú decías, por el miedo. Y yo creo que el miedo surge es cuando uno no tiene comprensión de lo que está sucediendo. O sea, aparece una enfermedad que no sabemos explicar, pues que nos está amenazando y uno pues en todas partes pues encuentra como ese riesgo. Entonces, esos riesgos que no tienen explicación generan miedo. Yo en un principio pues sí, pues con mi familia, o sea, tomamos todas las medidas, nos encerramos, ese cuento de uno desinfectar todo, eso pues se vuelve un poco aburridor. Y el tema de la convivencia, o sea, cuando tú te tienes que enfrentar a una convivencia que no estás acostumbrado, es decir, estar todos juntos, entonces eso en ciertos momentos desborda. Entonces, claro, aparecen conflictos en términos familiares que hay que empezar a mediar y cuestiones que no aparecían anteriormente, pues porque es que como todos salíamos a trabajar, todos salíamos a estudiar, entonces nos encontrábamos en la noche. Nos contábamos el fin de semana, pero ya pues ese 24/7, eso empieza a generar una cantidad de conflictos en términos de convivencia. Y pues para mí eso ha sido, digamos, de las cosas difíciles, sobre todo el año pasado, pues que tuvimos ese confinamiento tan largo. Y en términos profesionales, pues yo trabajo en una institución educativa, es particular, es privada, y de las cosas pues como más difíciles, pues porque adicional pues de ser psicoorientadora, pues también tenemos pues como psicólogos,
damos clase también en un área pues, que tiene que ver con la psicología. Y la adaptación como docentes fue bastante difícil. La educación remota, pues un asunto que tampoco dominábamos, pues para todos como docentes fue muy, muy difícil adaptarnos a esa nueva realidad y pensar cómo pues adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a esa realidad pues que todos desconocíamos. Entonces ese proceso inicial fue difícil y de muchas crisis pues como en todos los que estamos viviendo ahí esa situación, porque la pregunta es, oiga, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Esto cómo se hace? Bueno, en fin, que digamos que logramos pues como superar el asunto en comunidad, o sea, ayudándonos unos a otros. Creo que ese ha sido pues un asunto fundamental ahí dentro de la institución en la que yo trabajo. Y con respecto a los estudiantes y los padres de familia, miren, con los niños más pequeños, yo pienso que los niños se adaptan muy fácil a esa realidad. Los niños rápidamente, pues digamos que le cogen el ritmo a esa manera virtual. Pero para los papás eso fue una crisis enorme, sobre todo para los más pequeños, porque eran papás, pues que o son papás que trabajan mucho y esa educación virtual, pues ha exigido un acompañamiento constante, sobre todo en los más pequeños. Entonces, bueno, los padres en unas crisis impresionantes y también pues me tocó atender muchísimas familias también con los temas de convivencia que les mencioné al principio, o sea, unas realidades muy, muy complejas, separaciones, bueno, una cantidad de embarazos no esperados adicionalmente, entonces eso también ha generado una cantidad de crisis y bueno, pues creo que lo que tú planteabas ahorita, o sea, uno generar espacios para poder pues como conversar con las personas, escucharlas y encontrar alternativas de solución, pues creo que es algo muy valioso que uno puede hacer en este momento como profesional. Ahora bien, pues qué pena, voy a contar este último pedacito porque también me parece pues como importante a partir de la experiencia, porque nosotros iniciamos en alternancia, iniciando el año. O sea, los niños y los jóvenes volvieron al colegio. Miren, ustedes no se imaginan en términos sociales, digamos, lo que ha perjudicado este aislamiento y esta forma, pues, de relación, de generar, pues, como las clases o la educación con los chicos, pues, porque ustedes saben que uno de los temas fundamentales de la educación que desarrolla, pues, es la socialización. Entonces, claro, cuando llegaron al colegio, pues ellos pasaron todos de un grado a otro, pues los mismos grupos, se trató de mantener los mismos grupos, pero uno empieza a ver pues que ellos no se reconocen, no se saben los nombres, entonces son como, ¿este quién es? Como, entonces pues como el tema de no estar todo el tiempo juntos y la queja de ellas todo el tiempo, esto es muy maluco, no podemos hacer nada, qué aburrición, porque entonces tienen que estar en distanciamiento, con el tapabocas, en los descansos pues con ciertas medidas, en fin. Entonces pues ellos también se quejan como de esto no es lo mismo. Y también nos tocaba ver la angustia de los estudiantes cuando les decíamos, esta semana termina, ya no vuelven sino en 2 semanas, o sea, la cara de angustia y la tristeza porque no podían volver, pues es un asunto pues que uno también ve lo que ellos extrañan, esa interacción y ese cara a cara que definitivamente es fundamental y es irreemplazable pues con estos medios. Entonces, bueno, tendría muchas cosas para contarles, pero pues básicamente les comparto eso. Muchas gracias pues por permitirme hablar y por tus palabras, Analia, por todo lo que nos has compartido ahora. Gracias a ti, Cecilia. Fernando Lazo. Buenas noches para todos y para todas.
Aprovecho para brindarle un saludo muy afectuoso, caluroso, desde Buenaventura, la profe Análida, que la recuerdo con mucho cariño y mucho beneplácito. Para mí y para mi cultura, esta pandemia es una cosa que ha chocado profundamente en las fibras, no solamente personales, sino comunitarias. Al ser una cultura anfibia, festiva, alegre, de contacto, y al vernos limitados por esta situación que no nos permite abrazarnos, celebrar, festejar, se convierte en un gran reto, un desafío que crea una gran desazón. Al encontrarme con el otro, con la otra, y no poder abrazar, no poder expresar mi afecto de la forma como normalmente estamos acostumbrados a hacerlo, crea una gran incertidumbre. ¿Será que te abrazo, te toco, te hago daño, me haces daño? Entonces genera una gran incertidumbre al encontrarnos con los seres queridos y al no poder acercarnos ni acceder a ellos. Desde el plano laboral también, como soy docente orientador, y eso ha sido una situación bastante compleja en cuanto a poder realizar la atención a los niños, las niñas y a toda la comunidad educativa. En cuanto toca, pues, a través de una llamada telefónica, una pantalla y todas las emociones que genera eso en ellos, y al enfrentarme a una comunidad educativa de 3.200 estudiantes como único docente orientador, eso me genera un gran desafío y además de eso altera profundamente mis emociones. Entonces me ha tocado pensar, bueno, listo, yo estoy tratando de contener toda esa avalancha de emociones de los estudiantes, sus padres de familia, de mis compañeros docentes. Y bueno, y mis emociones también, ¿qué pasa con ellas? ¿Sí? Entonces se me convierte en un gran desafío, en un gran proceso que tengo que tratar de personal para no permitir que esta situación me abrume o me desestructure, sino poder mantenerme en medio de esta situación de crisis. Y cada vez tratar de generar estrategias de encuentro con mi propia familia, con mis estudiantes, con mis compañeros y hasta con los vecinos. Al salir a la calle, de lejos, poder decir adiós y no poder acercarnos. Entonces ha sido un cambio no solamente personal, sino comunitario, en cuanto que tenemos que cambiar la forma que tradicionalmente tenemos de encontrarnos y de festejarnos, porque nosotros somos una cultura festiva, anfibia, que nos gusta el agua, nos gusta el contacto, y eso nos limita profundamente. Entonces es una situación de reto también. Me parece muy importante este nuevo término, no lo conocía, y cosa que agradezco por esta oportunidad de participar y de ilustrarme cada día más, de conocer y ahondar en conocimientos, inclusive para que estos mismos aspectos que nos ha planteado hoy, yo pueda trabajarlo y tramitarlo con mi comunidad educativa, que también tiene una cantidad de emociones represadas y que también están conflictuados con esto de la pandemia. Gracias por el espacio, profe, y muchos besos y muchos saludos. Gracias, Fernando. Me queda una inquietud. Cuéntame cómo tramitaron ustedes la fiesta de San Pacho. ¿Qué hicieron entonces? Pues acá, yo vivo en Buenaventura, San Pacho de Quito, acá celebramos San Buenaventura. Pero entonces, no se unen para hacer esa fiesta, solamente es en Quito. Sí, señora, solamente en Quito. Acá se celebra San Buenaventura, pero es algo muy parecido a lo que se celebra en Quito. Entonces, al decir que no, que queremos hacer, digamos, un festival folclórico de música del Pacífico, de música del Pacífico, a nivel virtual, eso como que no cabe en la estructura mental ni en la cosmovisión nuestra. Entonces, como que nos saca. Yo tengo que sentarme viendo una pantalla para escuchar mi música, la que yo festejo, la que yo celebro, la que yo bailo, y las personas que yo quiero y que me gusta ver. Entonces esto ha creado también toda una situación de crisis, y pues las personas queriendo celebrar, queriendo festejar y no poder, entonces también genera bastante incertidumbre. Y no podernos encontrar. Nosotros somos mucho de contacto, de mucha expresión, de expresar la emoción a través de un abrazo, un sentimiento, un compartir. Y no poder hacer se genera, de cierta manera, un choque. Entonces la pandemia se nos convierte en una barrera en la relación con el otro y con la otra. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Eso que decimos que tenemos que revalorar esas cotidianidades y esas situaciones culturales, quienes trabajamos precisamente en esa parte psicosocial, revalorar todas esas situaciones culturales. Ricardo.
Bueno, reciban un cordial saludo a todos los asistentes y muy especialmente a la doctora Nálida, y agradecerles pues a la Universidad de San Buenaventura por contar con estos recursos tan especiales. Bueno, escuchándolos a todos ustedes, vengo a hacer pues como estas reflexiones muy personales. Yo soy sociólogo, también soy abogado. Actualmente me encuentro en el municipio de Guadalupe, Antioquia, adscrito a la Comisaría de Familia. Y parto diciendo que nadie da de lo que no tiene. Y esta pandemia me ha venido enseñando que definitivamente tenemos que tener un cambio en nuestros estilos de vida, salirnos de toda esa zona de confort y empezar como a afrontarnos a una serie de realidades que han sido muy duras, y todo eso pasa por el miedo, pasa por la frustración. Yo el año pasado estuve prácticamente todo el año con mi papá, con mi mamá. Tuve situaciones económicas muy apremiantes porque no tenía trabajo. Por la pandemia todo se nos fue aplazando, todo se nos fue aplazando, pero las entidades financieras no aplazaron. Actualmente ellos están llamando, están cobrando, que eso, que los intereses, bueno, en fin. Y todo eso va pesando en uno, va pesando, va pesando. Este año inicio en el municipio de Guadalupe, trabajo con las comunidades, y aquí ya ve uno la dinámica de cómo toda esa pandemia o sendemia viene afectando la vida campesina, la vida campesina. Por ejemplo, este fin de semana digamos que estuvimos pues como todo un tiempo para guardarnos, para tratar pues como de controlar ciertas cosas. Pero, ¿qué pasó hoy lunes en el municipio de Guadalupe? Hoy lunes parecía como un sábado de mercado. Todas las personas que no salieron ni el sábado ni el domingo, hoy todo el día estuvieron en el municipio haciendo sus actividades cotidianas. Entonces, todo esto viene acompañado de un sinnúmero de situaciones sociales que hoy en día ya se vienen visualizando. En materia de familias, como hoy estamos afrontando una serie de situaciones de violencia intrafamiliar que nos toca a nosotros asumirlas, ir tratando como de organizar. Entonces, por un lado nos dan, pero por otro lado nos quitan. Tenemos unas estrategias, unas alternativas que empezamos a desarrollar, y en un momento determinado, pare ahí, porque no podemos ir a hacer las intervenciones. Estamos en un municipio, como en la gran mayoría de nuestro país, no tenemos acceso a los medios tecnológicos como es un internet. Entonces, ¿cómo vamos a intervenir en una vereda? ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? ¿Cómo vamos a generar pues como todo ese apoyo, acompañamiento psicosocial que se nos está exigiendo, y los medios son demasiado limitados? Con nuestra juventud, estoy apreciando que ellos reclaman espacios que están ahí, pero no los estamos asumiendo. Estamos ya pues enfrente a adicciones como la adicción al celular. Incluso a comisaría nos está llegando gente y nos dicen: ay, vaya, converse con el lío, es que no le puedo quitar el celular. Si le decomienzo el celular, entonces generan una cantidad de situaciones al interior de la familia. Hay agresiones verbales, físicas. Estamos llegando a un punto donde ya estamos traspasando unos límites, digámoslo así, de esa convivencia. Ya nos estamos volviendo muy violentos, y por eso es tan valioso y tan importante ese acompañamiento psicosocial, para poder entonces empezar a generar todo un programa para el tema de la salud mental. A nivel personal, pues ya tengo 3 amigos que han fallecido por coronavirus, 2 que no han fallecido directamente por coronavirus, sino por factores asociados. Entonces ya sumamos 5 amigos que ya no nos podemos encontrar, que te llaman y ya, bueno, esa parte, digamos, lo cultural, la parte del duelo, tampoco se elabora, porque tampoco se hace a la distancia. Precisamente el sábado falleció una amiga, mañana entregan sus cenizas y hasta ahí llegamos. Entonces es un cambio, insisto, en todos nuestros estilos de vida, acomodarnos a lo que nos están exigiendo. Y la salud mental, porque por un lado el sistema económico, el sistema productivo, el sistema capitalista, todo esto nos está exigiendo, pero por otro lado estamos dejando, por un lado, todo ese acontecer emocional, ese acontecer sentimental
que nos está tocando a todos y cada uno de nosotros. Y pues nosotros los que estamos convocados, que estamos trabajando como comunidades, ya sea a nivel colectivo, a nivel individual, estamos tocando un ideario colectivo que nos está permitiendo irlo transformando, pero sí hago un llamado porque nosotros como profesionales sí necesitamos ese acompañamiento en la parte de salud mental, porque uno puede salir, pero uno sale con miedo. Uno sale con miedo. Recibimos a los usuarios y uno los recibe con miedo. Y hay gente que todavía no ha dimensionado toda esta situación y el riesgo al cual estamos exponiéndonos. Muy bien lo decíamos, ¿estamos utilizando el tapabocas? Sí, lo estamos utilizando. Pero ¿cuánta gente está utilizando un tapabocas un día, 2 días, una semana, un mes y no se lo están cambiando? Y no se lo están cambiando porque simplemente en su conciencia está simplemente cumplir con el tapabocas, pero no hay realmente un seguimiento biológico de bioseguridad que nos esté garantizando a nosotros que realmente nos estamos cuidando. El elemento clandestino, la ilegalidad. Entonces, nos están encerrando, digámoslo, públicamente, pero a nivel privado siguen las fiestas en las casas, siguen los cumpleaños en las casas. Esta semana aquí en el municipio de Guadalupe hubo una fiesta para el puente de San José y en este momento varios de esos asistentes están en UCIs y ya hoy falleció una señora. Entonces mire que ya nuestra cotidianidad cambió, es un estilo de vida que cambia, el estar todos los días, levantarse uno, cómo me siento, a ver, cómo toso, sí, me huele, sí, estoy sintiendo ciertos sabores, voy bien, pero estar uno pendiente, que tal persona está en UCI, tal persona está contaminado, o sea, estamos rodeados siempre en esa atmósfera que nos está generando mucho miedo. Y vuelvo a insistir, necesitamos mucho acompañamiento psicosocial para nosotros y para nosotros poder impartirlo y estarnos, digamos, como tocando todas estas personas con las cuales nosotros estamos trabajando para que al menos entiendan que esto nos tiene que llevar a un cambio sustancial, un cambio de base, no de forma, de base, que es lo que nosotros estamos buscando. Listo, Ricardo, muchas gracias por tu intervención. Creo que vamos a tener una intervención más y tenemos que cuidarnos, vuelvo y repito, no solamente en lo social, en la salud mental. Andrea. Hola, pues yo soy estudiante de psicología, actualmente de 7º semestre. Yo, a diferencia de las personas que han hablado, que ya veo que son profesionales, voy a hablar desde mi perspectiva como estudiante y como joven que está viviendo esta situación. Yo siento que más que un miedo, siento desconfianza, y justamente fue una situación que viví hoy. Es como una desconfianza de todos, hasta de mi propia familia y hasta a veces de uno mismo, porque como que uno es como, ve, si me desinfecté las manos, creo que no lo hice, pues es como un comportamiento obsesivo que uno va generando justamente por el miedo a contagiarse y terminar afectando a todas las personas que lo rodean a uno. Siento que las cosas positivas que se han podido sacar de esta situación, desde mi perspectiva, no han sido cosas positivas desde, pues no sé, la vida cotidiana, desde el hacer, sino más como cosas positivas desde lo material. Por ejemplo, en mi caso como estudiante, pues tengo la ventaja de que me ahorro los pasajes, por ejemplo, y pues como ahorros económicos, pero al mismo tiempo como que esos ahorros o cosas positivas que uno tiene también implican como un sacrificio, y es el sacrificio de poder tener contacto con los profesores, contacto con tus compañeros de estudio. Por ejemplo, a mí en mi caso, a mí me encanta montar en transporte público, me genera como un sentimiento de independencia, de poder como relacionarme con los otros de forma indirecta de algún modo. Y siento que en general es como una crisis grupal, una crisis que estamos pasando todos desde diferentes formas. Y es como esa imposibilidad de no solamente no poder acompañar físicamente, sino al mismo tiempo, como varios han mencionado, de que nos encerramos en nuestras casas, pues en nuestros hogares, como que también nos encerramos mentalmente. Es como en plan de, pues no voy a
guardarme como todos estos sentimientos que estoy teniendo en este momento porque no quiero generarle más cargas a la otra persona. Y ya es cuando se termina desencadenando por cualquier otra situación. Entonces, siento que es una situación muy complicada que está afectando a todos desde diferentes ámbitos, tanto económicos como de salud física y mental, que realmente nadie estaba preparado y que todo es como muy distópico y muy posapocalíptico y que realmente marcó la historia. Gracias, Andrea. Bueno, ya para finalizar, quiero leer lo que nos escribe Irma Sánchez y nos dice: esta pandemia es una confrontación con la muerte. Recuerdo a Alberto Restrepo. Creo que estás hablando, Irma, del padre Alberto Restrepo, que trabajó mucho tiempo con nosotros en la universidad, quien nos hablaba de los límites humanos, entre ellos la muerte. El COVID-19 ha generado que nos veamos en la realidad de la vulnerabilidad, que nos confronta con nuestra propia realidad. Es muy importante esto, estamos confrontados, pero esa confrontación también exige de nosotros una introspección para nosotros mirar qué mecanismos psíquicos tenemos para poder llevar de alguna manera esta situación a un feliz término, diría yo, a un feliz término. No sé si alguien más quiere decir algo o aportar algo, y si no, entonces con esto ya finalizo lo que de alguna manera yo he reflexionado, la vida en pandemia, que en estos momentos es una vida atravesada por tánatos. Bueno, y recordando palabras de Marta, quien habla acerca de la compasión, un tipo de lealtad a la humanidad en donde se reconoce que otros son vulnerables y que necesitan de nuestra asistencia más allá de su clase, género, raza o religión. Claro, la compasión. Hay discursos muy individualistas y están sustentados en unos conceptos para poder entender el discurso. Sin embargo, yo amplío y pienso que si bien es cierto, yo soy un sujeto, sujetada, enlazada, de todas maneras vivo en un planeta con otros congéneres y me duele la especie. Puede que a otros no les duela, pero a mí la especie sí me duele como especie. Entonces es muy importante esto que acabas de decir, que acabas de anotar también de la compasión. Es muy importante, o sea, sabernos planetarios y sabernos que en estos momentos de cara a la muerte, sabemos que es el límite, aunque la ciencia quiera engañarnos y decirnos que podría hacernos infinitos, lo cual es falso. No sé si alguien más. Analia, yo quería decir algo, pues después como de escucharlos a todos, y es algo que a mí se me ha venido frecuentemente pues al pensamiento por estos días, con toda esta realidad, y es que yo siento que perdimos los referentes, o sea, o sea, todos esos referentes anteriores que teníamos en términos de la cotidianidad, de relacionarnos con el otro, todo eso se perdió. Entonces, pues eso genera, no sé, mucha desorientación. Y pues adicionalmente, pues cuando uno escucha noticias, cuando escucha a los gobernantes, y diría pues que de todo el mundo, pues también hay como una pérdida de referentes, o sea, nadie sabe como hacia dónde va esto y hacia dónde se va a orientar. Y hay una cantidad de información, pues que incluso las autoridades sanitarias pues se contradicen en cierto momento y uno se pregunta, bueno, esto hacia dónde vamos como especie precisamente, con eso con eso que tú anotas en este último momento que dices, bueno, me duele la especie, o sea, no somos unos individuos que estamos pues interconectados, pero que si bien hay que pensar en eso, también la pregunta es, bueno, ¿hacia dónde vamos? Porque tengo como esa percepción, se nos perdieron todos los referentes que teníamos. Eso está bueno para otra charla y para otra conversación, que es muy interesante,
por los planteamientos nuevos que hay hacia la nueva especie, que es una especie humano-tecnológica, muy interesante con los avances que han hecho. Yo no voy a decir que no sea interesante, pero no es una especie humana, es otra cosa completamente. Eso parece ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Ya es una realidad, pero eso tocaría como con otra situación. Son esos famosos ideales, esos ideales en los que de alguna manera nos montamos y no vemos la realidad que hay detrás precisamente de esos ideales. Bueno, yo les agradezco a ustedes infinitamente haber compartido conmigo parte de estas reflexiones y los invito, vuelvo y los invito a pensarnos en esta vida en pandemia, en esta vida en confinamiento, en esta vida para la vida. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, concluimos este espacio y le agradecemos a la profe Analia por compartirnos su maravilloso conocimiento y también agradecer a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Los invitamos a continuar participando de los próximos eventos que la facultad y la universidad ha diseñado especialmente para ustedes. Una feliz noche. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias a todos. Gracias, buena noche. Gracias, Analia. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.